La lucecita roja se llama el mensaje que quería compartir con vos esta tarde. Y el título de la lucecita roja está sacado de una anécdota que te pido permiso para contártela, que marcó profundamente mi vida, mi historia personal. Cuando apenas me convertí, mi conversión fue a los 15 años aproximadamente. Estaba a punto de cumplir 16, un 5 de octubre del año 1995. Y claro, fue una conversión bastante abrupta porque yo venía de un mundo muy desordenado. Y de golpe, un día me invitaron a un grupo, o sea, fui a un grupo de oración, pasé por la puerta de un grupo de oración y bueno, me hablaron del amor de Dios, yo quedé enamorado de Él. Eso fue un jueves a la noche, mi mamá vio mi transformación y al día siguiente, el viernes, yo fui a buscar a una vecina que me preste una Biblia porque no tenía Biblia en casa. Y esta vecina era una mujer que iba mucho a la iglesia, entonces me invitó a ir a misa y me dice, claro, vio que yo le empecé a hablar de que me había encontrado con Cristo, que estaba enamorado de Dios, que quería seguir a Dios. Hacía un par de horas que lo había encontrado a Jesús, pero bueno, estaba apasionado. Y esta vecina me invitó a ir a misa. Me dice, mira, vos tendrías que ir a la fiesta del Señor. Y bueno, me invitó a ir a la fiesta del Señor. Cuando yo escuché la fiesta del Señor quedé impactado y con un gozo, porque yo pensaba, me imaginaba, no sé, el sacerdote bailando, las monjas, así tipo la película de no me acuerdo cómo se llamaba, la de la monja que bailaba, Guppy Buller, algo así se llama. Y yo me imaginaba una fiesta realmente, porque yo la noche anterior había conocido al Señor en la renovación carismática y claro, las mujeres saltaban, bailaban, hacían trencitos y me imaginé que las misas católicas, digo, si yo sabía que no eran muy festivas, pero dije a lo mejor cambiaron. Y entonces cuando fui, la fiesta del Señor en realidad era una misa de semana, imagínense ustedes. Muy pocos fieles, la mayoría de las personas eran no más de 6 personas y eran todas mujeres grandes, estoy hablándote de 60 años para arriba, que son las fieles mujeres que están siempre en la iglesia, que estaban siempre ahí en la iglesia. Y yo llegué, me senté al último, el sacerdote pasó, la misa duró 20 minutos, las canciones parecían más bien de un velorio que de una fiesta. Y yo quedé muy decepcionado, me acuerdo, porque realmente era un clima de velorio muy triste. Sin embargo, yo pasé a comulgar sin saber, no sabía lo que era el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero bueno, pasé porque quería hacer todo lo que haya que hacer para ser cristiano. Y bueno, cuando llegué a casa, mi mamá me preguntó cómo me había ido y le conté que bueno, que la fiesta del Señor me decepcionó porque pensé, de hecho yo había ido vestido, perfumado, me confundí, pensé que era como un boliche cristiano y me imaginé una cosa así, ¿no? Entonces mi mamá me dice, no, dice, lo que pasa es que es la fiesta del Señor. Bueno, me explicó un poco una catequesis. Mi mamá no era una mujer tampoco muy cristiana, que digamos, pero me explicó y me dijo, bueno, vos tendrías que seguir yendo. Vas a tener que seguir yendo si vos lo amás a Dios, porque una de las cosas que Dios pide es que vayamos a misa. Mi mamá me dice, ¿no? Y así que bueno, empecé a ir al otro día, volví a ir, después al otro día seguí yendo. Empecé a ir a misa todos los días. Y al fin de semana siguiente, un amigo evangélico me invita a un culto de jóvenes, un encuentro de jóvenes evangélicos. Y bueno, yo acepté porque yo en ese momento no tenía claro nada y me fui. Y bueno, ya eso sí era una fiesta y los jóvenes, era una banda musical que parecía una banda de cuarteto y cantaban y tenían saxofón y que las trompetas y la guitarra, la batería, wow, yo estaba impactado. Y entonces yo pensé que digo, esto sí era las luces por ahí hacían luces de colores. El pastor que pasó a predicar tenía también una fiesta en su alma. Y bueno, yo quedé muy muy confundido. Eso fue un sábado a la noche. Y al domingo a la mañana yo tenía que ir a cantar en la iglesia. A estar en la iglesia, ¿no?
Entonces mi mamá me dijo algo muy fuerte, porque esa noche yo volví y le dije: mamá, mira, la verdad que yo estuve yendo una semana a misa, pero no me gustó mucho, le digo. Y acabo de ir a la iglesia evangélica y me gusta muchísimo. Y mi mamá me dijo algo que definió mi lugar, ¿no? Yo siempre, muchas personas me preguntan: Seba, ¿nunca pensaste vos servir o estar en la iglesia evangélica? Y le dije yo una sola vez, cuando tenía 15 años, me pasó, y que fue esto que te estoy contando, ¿no? Hace ya 22, 23 años atrás. Pero mi mamá fue la clave. Mi mamá me miró a los ojos esa noche y me dijo: mira hijo, hay algo que yo entiendo que en la iglesia evangélica está todo la pasión con la que predican, y la música y todo lo que a vos te gusta, y jóvenes y todo, y en la iglesia católica no hay jóvenes ni música así, ni todas las luces y todo. Sin embargo, hay algo en la iglesia católica que no hay en la iglesia evangélica. ¿Qué cosa?, le dije mamá. Y me dice: la lucecita roja. Hay una lucecita roja cuando entras a la iglesia. ¿Te diste cuenta? Y le digo: sí, me di cuenta. Bueno, ahí esa lucecita roja indica que ahí está Dios, que está vivo Jesús. El mismo Jesús que resucitó está vivo. Y por eso tenemos que hacer una reverencia cuando entramos a la iglesia. Mi mamá me dijo eso. Yo, me costé a dormir con esa idea. Al día siguiente mi amigo me iba a pasar a buscar para ir al culto evangélico, el culto del domingo. Y fue a buscarme. Y golpeó la puerta, tocó el timbre, y mi mamá salió y él le dijo: ¿y está el Seba? Lo vengo a buscar para ir a la iglesia. Dice: ya se fue a la iglesia. ¿A qué iglesia? La iglesia católica, dice. Y yo estaba ahí. Eran muy poquitas mujeres, todas ancianitas, cantaban muy, muy tristemente y apagadas. El sacerdote era un sacerdote que tenía Alzheimer, y lo ponían a dar algunas misas donde no iba mucha gente. Y yo estaba ahí en esa misa, y se me caían las lágrimas porque miré el sagrario y vi la lucecita roja y supe que estaba Jesús. Eso fue para mí de alto impacto. Yo de ahí en adelante nunca más dudé en su presencia real, y empecé a ir a misa todos los días. Y hasta el día de la fecha, hasta el día de hoy, han pasado más de 20 años, y tengo un amor que crece día a día por la Eucaristía. Trato de ir a misa a diario, aunque muchas veces se me complica por los viajes o por distintas actividades, por la familia, por las clases, por reuniones, etcétera. He encontrado en mi vida que no hay nada más gratificante y más supremo. No he encontrado otro lugar de refugio más hermoso que en la Eucaristía. Y esa lucecita roja, cada vez que entro en un templo, me marca en mi vida. Hay una sola cosa que estoy convencido absolutamente en la historia de mi vida. Esa lucecita roja marca la presencia de Jesús resucitado, de Jesús que verdaderamente está vivo ahí. Y algunos dicen a veces: pero ¿cómo? ¿Es el mismo Jesús? Algunos alumnos me preguntan a veces: ¿cómo puede ser si Jesús, o sea, cómo va a entrar dentro de un copón, dentro de un sagrario? Y yo le digo: claro, lo que pasa es que el Jesús que resucitó transfigurado. Es una resurrección donde su cuerpo, que antes había sido físico, vivió una transformación. O sea, es un cuerpo espiritualizado. Y ese cuerpo espiritualizado es el que habita ahí, en lo que nosotros vemos como un pedazo de pan. Pero claro, no es un pedazo de pan, sino que es la misma presencia real. Es verdad que nuestros hermanos evangélicos, quizás varios me están escuchando, no cuentan con eso porque no creen en la presencia real de Jesús, sino una presencia simbólica. Cuando toman la Santa Cena, que lo hacen a veces con una devoción similar a los de los católicos, sin embargo piensan que es un símbolo, no que es la presencia real. Nosotros hemos creído aquello que dice Juan 6 en el versículo 56, cuando dice: el que come y bebe mi sangre, dice Jesús, permanece en mí y yo en él. Y en ese texto bíblico de Juan 6, Jesús va a decir que su cuerpo es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida, y que es realmente Él, ¿no es cierto? Estamos
estamos comiéndolo a Él. Y le hemos creído. Los católicos hace 2000 años celebramos como el mayor acontecimiento, el mayor milagro que existe, es la presencia de Jesús ahí en la Eucaristía, ¿no? Y vos que estás del otro lado, antes de esta, quiero hacer una pausita musical, pero una pausa para que puedas orar mientras tanto. Te quiero dejar para que medites en la pausa, después continuamos, un versículo, el versículo 53 de Juan 6. Juan 6, 53. Dice: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Qué fuerte la palabra de Dios. Y seguramente habrá del otro lado gente que bueno, hace mucho a lo mejor no recibe a Cristo, porque a lo mejor también le parece un símbolo, o porque, bueno, no le ha encontrado el sentido. El Papa Juan Pablo II decía en una encíclica que escribió, que se llama Iglesia y Eucaristía, una de las últimas que escribió, en el punto número 18 dice: el que se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar al más allá para recibir la vida eterna, sino que ya la posee en la tierra como primicia. Esta garantía proviene de que la carne de Cristo, que se entrega como alimento, es su cuerpo en el estado glorioso. ¡Wow! Eso es de alto impacto. Yo quiero que te quedes con esa cita en tu corazón, con esa frase también del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿no? Comer a Cristo, te lo digo con mis palabras, lo que está diciendo el Papa es que comer a Cristo es ya tener la primicia de la vida eterna. O sea, no tenemos que morir para saber lo que es la vida eterna. Comulgar es ya tener la vida eterna, porque con el que estás comulgando es con el Jesús resucitado, que ya está en el estado glorioso. O sea que ya acá en la tierra nosotros ya tenemos esa primicia. O sea, es como vivir un poquito la vida eterna acá, es un anticipo. ¡Qué maravilloso! Los padres de la iglesia decían así: así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, o sea, cuando el sacerdote, a través del sacerdote, Dios convierte ese pan en cuerpo y ese vino en sangre, dice, así como ese pan ya no es un pan ordinario, sino que se convierte en Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial. Fíjense que la hostia es eso, tiene algo terreno y algo celestial. Así también nuestros cuerpos, al participar en la Eucaristía, ya no son corruptibles, porque tienen la esperanza de la resurrección. Eso lo dice San Ireneo de Lyon, lo dijo hace 19 siglos atrás. ¡Qué maravilla! Tenemos adentro nuestro, quienes tenemos la dicha de poder comulgar, tenemos la vida eterna. Y es esto que dice Jesús, ¿no? Que es una promesa en Juan 6, 53. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida. ¿Qué vida está hablando? La vida eterna. No la tienen en ustedes. O sea, no tienen el anticipo. Y para ir a algo más fuerte todavía, San Ignacio de Antioquía, también hace 19 siglos, dijo: cada vez que se celebra el misterio de la Eucaristía y partimos un mismo pan, que es un remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. O sea, el que come de su cuerpo, ya lo dijo Jesús, no morirá jamás. Qué hermoso, ¿no? O sea, tenemos la convicción de que los que tenemos a Cristo, los que tenemos la dicha de recibir una Eucaristía, tenemos ese remedio inmortal. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. A mí me dan ganas de salir ya a alguna misa, para como acá está lleno en Córdoba, estamos en el centro de la ciudad de Córdoba, pero puedes hacer tu comunión espiritual ahí donde estás, recibirlo en tu corazón. No hay nada más grande que eso. En esta pausa musical, ojalá que puedas meditar, reflexionar y agradecerle a Dios por el misterio hermoso de dejarnos su cuerpo y su sangre como alimento de vida eterna. Un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús.
aprender, siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Estás escuchando Semillas para tu Alma con Sebastián Escudero. Estamos compartiendo el mensaje La lucecita es roja. Y algunos a lo mejor que están escuchando, a lo mejor emocionados, dicen sí, qué lindo lo que estás hablando, pero bueno, yo no puedo ir a la misa, yo no voy a misa, o yo no comulgo. Hace mucho que no puedo comulgar, ¿no? ¿Cuántos católicos en esa situación? Y vos les preguntás por qué, y te dicen, y porque soy indigno, ¿no? Porque estoy en pecado, porque hace mucho que estoy sin ir a misa, etcétera, ¿no? Y a mí me gusta mucho una frase del Papa Francisco, lo ha repetido muchas veces, pero está escrito en un documento de la Iglesia, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, que fue su primera exhortación apostólica. El Papa dice algo que yo había escuchado de los jesuitas, pero hacía mucho tiempo, y bueno, el Papa es jesuita, claro. Dice el Papa que la Eucaristía no es un remedio para los santos, sino que es una medicina para los débiles, para los pecadores. Y el Papa cita, claro, aquello de, ustedes recordarán las palabras de Jesús, yo no vine a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Y en la Eucaristía lo que tenemos que entender, el que está ahí es Jesucristo, esperándonos en la Eucaristía. Y es un médico. Y decirle al médico, yo no quiero ir porque yo estoy en pecado, porque yo soy un pecador, es tan, perdónenme la expresión, tan ridículo o tan absurdo como decirle al médico, llamarle a tu médico de cabecera y decirle, no lo voy a visitar, doctor, porque estoy muy dolorido. Y el doctor nos dirá, pero ¿y cuándo vas a venir a verme? Y cuando me sienta digno, o sea, cuando me sienta sano. Y no tiene sentido, porque en todo caso vamos a ir a hacer una visita al médico y hacerle perder el tiempo cuando él estudió y trabaja para ayudar a los enfermos. Creo que nos ha faltado ese punto de vista, de pensar que la Eucaristía es el remedio para los débiles. Y que si bien, claro, es entendible que uno tiene que discernir el cuerpo de Cristo, como dice San Pablo en 1 Corintios, no podemos comulgar indignamente, no podemos comulgar si no tenemos paz con Dios, claro. O sea, cuando hay un pecado grave, si se puede hablar, que nos quita la comunión. Que bueno, entender, bueno, sí, claro, uno tiene que reconciliarse con Dios, ¿no? Ahora, el sacramento de la confesión, de la reconciliación, no es una antesala de la Eucaristía, porque uno a veces dice, bueno, si no voy a comulgar porque no me confese. No, eso es como unir los sacramentos como si fueran un mismo sacramento. No, son dos sacramentos distintos. Y lo que tenemos que entender es que el sacramento de la Eucaristía tiene la gracia de sanar los pecados también. Te vuelvo a decir, no estoy diciendo que pase cualquiera a comulgar o pases en cualquier situación. Tenemos que discernir lo que estamos recibiendo. Ahora, discernir es saber que el que está ahí es el médico, que te puede dar la fuerza para superar ese hábito, ese pecado, esa inclinación, ese desorden, ese mal carácter. Yo no sé cuál es tu problema, vos que me estás escuchando. No podés dejar de ir a misa, así como no podés dejar de ir al hospital si te sentís mal. El Señor te está esperando. Recuerdo a algún jesuita también en una homilía, un sacerdote, decir, y después lo escuché varias veces, esto de que la Eucaristía se dijo durante siglos, ¿no? Que es el pan de los ángeles. Y él decía, un sacerdote decía en la homilía, eso es una mentira enorme. ¿Cómo el pan de los ángeles? Si los ángeles no comulgan, los ángeles tienen como envidia de que nosotros comulgamos el cuerpo de Cristo. Si fuera para los ángeles, o sea, obviamente no estaría el Evangelio de Juan capítulo 6, eso que acabo de leer. No es para los ángeles, es para los seres humanos pecadores, débiles, frágiles, como vos y como yo.
no vine a llamar a los sanos, vine a llamar a los enfermos, dice Jesús. Y a Él le encanta recibirte en la Eucaristía, ¿cierto? Entonces, yo tengo claro, por ejemplo, una vez vi una frase en un cuadro, y esa es mi oración que me acompaña cada vez que voy a comulgar, o todos los días que voy a comulgar. Cuando el sacerdote está por darme la hostia, para adentro mío, bueno, a veces lo puedo decir, si el coro está sonando muy fuerte, lo digo en voz audible, pero si no, para adentro mío, la oración es la siguiente: Señor Jesús, no vengo porque te merezco, vengo porque te necesito. No vengo porque te merezco, vengo porque te necesito. Esa es mi oración, porque entender de que nadie la merece la Eucaristía. No es, como dice el Papa, un premio para los santos. Al contrario, es un remedio para los débiles. Es para los pecadores. La Eucaristía es para vos y para mí, que estás del otro lado. Y hay una frase de un padre de la iglesia que se llama San Ambrosio. San Ambrosio dice así: si cada vez que su sangre es derramada lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre remedio. Mira qué lindo, te lo voy a leer de nuevo. Si cada vez que su sangre es derramada, como decimos en la misa, ¿no?, lo es para el perdón de los pecados. ¿Se acuerdan cuando el sacerdote dice sangre derramada para el perdón de los pecados? Entonces yo debo de recibirla siempre, dice San Ambrosio, para que siempre me perdone los pecados. Porque yo peco siempre, entonces debo siempre recibir el remedio. ¿Ah? Qué lindo verlo, como si vos vas al médico y tenés una enfermedad crónica, tenés que tomar un medicamento crónico. Yo no sé vos, pero yo soy un pecador crónico. Yo, Sebastián Escudero. Si vos te reconoces igual que yo, tengo una buena noticia que darte. Tenés el remedio crónico, es la Eucaristía, es Jesús esperándote. Si por alguna razón, porque querés dar testimonio, por lo que sea, vos decís, no, es que no me animo a ir a comulgar, no quiero ir a la iglesia porque, bueno, no lo hagas para comulgar. A lo mejor no puedas comulgar físicamente, puedes hacerlo espiritualmente, pero qué lindo, anda a la casa de Dios, anda a la misa, déjate tocar por el Señor que está ahí presente. El hecho de que esté ahí, no hace falta necesariamente que tengas que comulgarlo. Es maravilloso si podés hacerlo, pero su gloria se irradia con solo estar ahí. Con que estés ahí, está la lucecita roja. Si está la lucecita roja, Jesús está vivo. Si Jesús está vivo, aunque no seas digno, como decía el centurión, no soy digno de que entres en mi casa. Eso decimos también cuando vamos a comulgar, ¿o no? Después del Cordero, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Entonces estar ahí, decir, el ir. El Señor te invita a que participes. Celebrar la Eucaristía no es comulgar siempre. Celebrar es estar ahí, como cuando te invitan a la mesa a comer y vos a lo mejor te duele la muela o no podés porque estás haciendo ayuno. Bueno, por lo que sea que no puedas comer, pero que tenés que estar celebrando en la mesa. Quiero que estés acá en la mesa. Ahora, y termino con esto, ¿cuántas veces los católicos tenemos cambiada la cosa? Y es como que siempre el pecado primero. Voy a hablar de eso en el mensaje que sigue después, que lo prediqué en Madrid, la culpitis. Cuando lo primero no puede ser el pecado. Fíjense que en el Padre Nuestro hay un orden ahí jerárquico que hace Jesús, ¿no? Y dice, danos hoy el pan de cada día. La Iglesia siempre entendió en eso la Eucaristía. Y después dice, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. ¿Qué está primero, te pregunto? ¿Puso primero Jesús en el Padre Nuestro el perdón y después la Eucaristía, o al revés? Fíjate, somos nosotros los que hemos cambiado en nuestra tradición religiosa el orden de las cosas. Ponemos siempre el perdón y después la Eucaristía. Es al revés, que Jesús pone la Eucaristía. Como si yo le dijera a mi hijo Pablo, mira, estoy enojado con vos. Yo a veces me enojo con mi hijo Pablo porque rompió algo, por lo que sea, pero eso no impide que él no va a comer con nosotros. Él va a comer, y si yo estoy enojado con él, vos vas a comer y después hablaremos de esto. Pero que va a cenar o que va a almorzar con nosotros es indiscutible. Mi hijo está en la mesa, mi hijo tiene que estar en la mesa. Después hablaremos de eso, del problema, de lo que sea. Yo creo que Dios es así y te está esperando. Y yo creo que la Eucaristía es un milagro de amor que no nos podemos perder. Es el anticipo de la eternidad. Es poder vivir acá en la tierra ya un anticipo glorioso. Ojalá que después de esta reflexión puedas ir a buscar algún templo y cuando veas la lucecita roja caigas de rodilla. Puedas o no comulgar, pero que estés ahí,
porque el que está ahí del otro lado es Jesucristo resucitado, vivo. Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe.